Lancelot me amenazó con quitarme el trabajo a mis padres para obligarme a donarle un riñón a su primer amor. El hombre sonrió con refinamiento. Esposa, no pude vender mi obsesión. ¿Quieres ver a tus padres terminar en la calle? Finalmente llegué a un acuerdo. Tras salir del quirófano, le solicité el divorcio. El día que Lancelot anunció oficialmente su relación con su primer amor, morí en un accidente aéreo. Así que renací a mis 17 años. Ya no perseguí a Lancelot desesperadamente y me alejé de él y de su primer amor. Entonces encontré a Fénix, quien se convertiría en un magnate de los negocios en el futuro, pero era solo un estudiante mediocre en ese entonces. Me aferré a él con anticipación y fui aumentando mi preferencia. Todo solo para rogarle que me llevara con él para ganar dinero en el futuro. Fénix tenía miedo de ser intimidado y siempre se aferraba a mí con lástima e impotencia. Pero después, lo pillé con las manos ensangrentadas. Había golpeado casi hasta la muerte al mayor que me confesó. Me tomó 3 minutos darme cuenta de que había renacido hacía 6 años. Estaba en segundo de secundaria. Tenía 17 años. Oye, Renata. ¿Qué haces ahí parada? Te toca dar un discurso. El presidente del sindicato de estudiantes, bajo el escenario, gritó mi nombre a gritos. Me di cuenta de que había regresado al día de la elección del anfitrión del Festival de Arte. El anfitrión masculino iba a ser Lancelot. Competía con su primer amor, Selena, por el puesto de presentadora. Cuando estaba dando mi último discurso en Canvas for Votes, Selena fue golpeada repentinamente por una bombilla que cayó del techo. Los fragmentos del tubo de luz le dejaron varias marcas de sangre en el cuello. Lancelot subió corriendo al escenario. Recogió a Selena. Y se fue. Dado que se retiró de las elecciones a mitad de camino, me designaron directamente como presentadora. Pero el día del Festival de Arte, Lancelot me dañó el vestido de noche entre bastidores. Lo agarré con fuerza del dobladillo y dije con voz ronca, no hice lo que le pasó a Selena cuando le dio la bombilla. Jugaba con la navaja en la mano con una media sonrisa. ¿Quién sabe? Después de todo, es bien sabido que no la soportas. Aunque no fueras tú. Considéralo una advertencia mía esta vez. Escuchen. No se metan con Selena en el futuro. Tuve que ponerme un vestido de noche que no me quedaba bien temporalmente y subí al escenario a presentar. Pero Lancelot seguía afectándome. Y mi estado no fue bueno durante todo el proceso. Como resultado, el sindicato de estudiantes me regañó durante 2 horas después de terminar. Recuperé la consciencia gracias a los recuerdos. Miré la luz sobre la cabeza de Selena, no muy lejos. Ya se balanceaba y estaba a punto de caerse. Sin tiempo para pensarlo mucho, corrí y empujé a Selena. Al segundo siguiente la punta de luz cayó y se hizo añicos en el suelo. En cuanto extendí la mano y toqué el brazo de Selena, de repente me apartaron. Caí de nuevo al suelo. Lancelot rodeó a Selena con el brazo. Y sus ojos estaban fríos. Intenta tocarla de nuevo. Me raspé la rodilla y manchó algo de sangre. No pude evitar soltar un suave siseo. Alguien a mi alrededor dudó y dijo, Lancelot. Parece un malentendido. Renata apartó a Selena para evitar que el tubo de luz la alcanzara. Los ojos de Lancelot parpadearon levemente. Tras renacer. No quería decirle nada. Me incorporé en el suelo y me puse de pie. Miré al presidente del sindicato de estudiantes. Renuncio a las elecciones. Necesito curar mi herida. Así que no daré el último discurso. Todos abrieron la boca con sorpresa. Como si no pudieran creer que renunciara a la oportunidad de estar en el mismo escenario que Lancelot. El presidente respondió un poco más lento. De acuerdo. Entonces cuida tu seguridad. Cuando me froté la rodilla y me fui. Oía las discusiones a mis espaldas sin parar. Maldita sea. Debía estar enfadada porque Lancelot protegía a Selena. Así que se rindió por despecho. ¿Verdad? Obviamente. Pero al menos le dará a Lancelot un par de días de paz. De lo contrario, es como una sombra. Realmente molesta.
¿Solo un par de días? Apuesto a que no podrá resistirse a buscar a Lancelot esta tarde. Suspiré en silencio. Parecía que antes estaba realmente enamorado de él. Lo que hizo que todos tuvieran ese estereotipo de mí. En mi vida anterior, después del matrimonio, Lancelot me amenazó con dejar a mis padres sin trabajo si donaba un riñón a Selena. Me frotó cariñosamente el anillo de diamantes en el nudillo. Me advirtió lentamente. Todas las cosas de esta familia son bienes prenupciales. Esposa. Si intentaras quitártelos para mantener a tus padres. Recuerden estar preparados para que la familia Lancelot los demande. De hecho, incluso si mis padres perdieran sus trabajos, los ahorros en casa serían suficientes. Pero el asistente de Lancelot me había dado una pista. Para Selena. El jefe no escatimará en gastos. Si no quieres que tus padres sufran fraude o extorsión a un precio exorbitante, es mejor aceptar donar un riñón cuanto antes. Este asunto siempre ha sido una sombra psicológica para mí. Así que en esta nueva vida, ganar dinero se ha convertido en mi máxima prioridad. Y quiero ganar mucho, mucho dinero. Solo así no me dejaré amenazar fácilmente. Solo así tendré derecho a negarme. Caminaba sumido en mis pensamientos. Hasta que pasé por el tablón de anuncios. En la sección de becas. Vi la foto de Fénix. El chico tenía un rostro atractivo. Y había una quietud casi indiferente en sus ojos. Era muy diferente de lo que sería 6 años después. Recordé la evaluación que los medios hicieron de él ese año. Es soltero y Aston construyó un nuevo tipo de imperio empresarial, y es una figura sin igual entre las nuevas élites empresariales contemporáneas. Planeaba tomar un atajo. En ese momento. Ante los ojos de todos. Fénix era solo un estudiante retraído y con un rendimiento muy alto en nuestra clase. Me aferré a Fénix de antemano y fui aumentando mi preferencia ante él para poder pedirle que me llevara con él para ganar dinero en el futuro. Después de aplicarme la medicina, regresé al aula antes de que terminara el recreo. Mi mirada recorrió el asiento de Fénix. Y apreté los labios. Al final. Seguí sin decir nada. Ofrecer amabilidad sin motivo probablemente me haría ser considerado una mala persona. Hasta la cena de la clase el viernes por la noche. Me senté casualmente junto a Fénix como por casualidad. Todavía lo miraba de vez en cuando y estaba tan concentrado que ni siquiera noté que Lancelot, frente a mí, me había estado observando durante un buen rato. Lo miré con una mirada perpleja. Él apartó la mirada con frialdad. ¿Está loco? ¿Lo ves? Lancelot y esos jóvenes adinerados de su grupo siempre habían menospreciado a Fénix. Incluso lo molestaron deliberadamente durante una comida. Uno de los hermanos de Lancelot estaba haciendo girar la bandeja redonda en la mesa del comedor. Dijo con tono significativo: todos siéntanse libres de comer. El dueño de este restaurante me conoce. Así que está dispuesto a ofrecernos este precio bajo que normalmente no podemos conseguir. De lo contrario, para este restaurante. A algunas personas aquí probablemente les resultaría difícil permitírselo normalmente. Dejó de girar. Un plato de comida cubierto de chile se detuvo frente a Fénix. Le sonrió cordialmente a Fénix. Fénix. No seas educado. Coman. Fénix tenía el estómago delicado. Tuvo 2 recaídas durante la clase y lo mandaron al hospital. Era imposible que no lo supiera. Obviamente después de tanto vino, suspiró. Estaba humillando a Fénix deliberadamente. Fénix no recogió sus palillos. Todos en la mesa guardaron silencio. Algunos insoportables simplemente apretaron los dientes y no se atrevieron a hablar. Después de todo, no se podía tomar a la ligera a estos jóvenes maestros. Pero, para alguien que ha muerto una vez, la mentalidad es diferente. Extendí la mano, hice girar el plato giratorio y le devolví la sonrisa al chico. Gracias. Entonces no seré cortés. Volteé un plato de ñame chino y sopa roja de repuesto delante de mí. Sin levantar la vista, tomé el cuenco de Fénix. Lo llené con costillas de cerdo. Y se lo devolví. Lo siento.
Tomé el tazón equivocado. Fénix me miró y no dijo ni una palabra. Bajo las miradas inquisitivas de todos, volví a llenarme un cuenco. Entonces tomé un pequeño sorbo. Levanté la vista y le sonreí al chico. Es muy diferente a lo que he probado en restaurantes normales. ¿De verdad conseguiste que nos bajaran el precio? Solté un asombro exagerado. Como si lo admirara. Eres realmente increíble. El chico se sonrojó hasta las orejas por el elogio. No es nada. Si te gusta, bébelo. Si se lo termina, pídale al camarero que le sirva más. Yo lo pago. Efectivamente. La psicología infantil es la más adecuada para un tonto así. El monitor de clase inhibe y el ambiente de manera oportuna. Todos empezaron a comer. Fénix no tocó la sopa. Naturalmente empecé una conversación. ¿No te gustan las costillas? ¿Qué plato quieres comer? ¿Puedo prepararlo? Fénix no respondió. Su mirada pasó de la sopa a mi cara. Me examinó. Y había una leve mueca de desprecio en sus ojos. Dímelo directamente. ¿Cuál es tu propósito? El pez gordo se dio cuenta de mis halagos de un vistazo. Con un dejo de vergüenza por haber quedado al descubierto, dije con sinceridad que mi física es muy mala. Quiero pedirte que me ayudes con mis clases particulares. Como recompensa, puedo llevarte el desayuno todos los días. Fénix sonrió levemente. Pero hacía bastante frío. Hablé antes de que pudiera abrir la boca. ¿Crees que debo tener otros propósitos y no crees que sea tan sencillo? ¿Verdad? Los ojos del chico eran negros como laca. Negué con la cabeza y sonreí. No me desanimo en absoluto. No importa. Te lo demostraré. Fénix apretó los labios con fuerza y siguió sin decir nada. Pero después de un momento, se bebió el tazón de sopa. Después de cenar, me despedí de Fénix. Caminé solo a casa por el sendero a la sombra de los árboles. Un coche negro se detuvo lentamente a mi lado. La ventanilla trasera bajó. Y eran Selena y Lancelot. Selena sonrió y me saludó, Renata. ¿Quieres que te llevemos? Me negué, mi casa está muy cerca. Su mirada se volvió significativa. Ya casi está. ¿Aún no te ha enviado Fénix? Es un novio incompetente. A diferencia de Lancelot. Siempre le pide al conductor que me lleve a casa primero. Lancelot estaba sentado dentro. La mitad de su rostro estaba sumergido en la oscuridad. Y no podía ver su expresión con claridad. Me daba igual si era Lancelot o no. Pero no toleraba en absoluto las calumnias. A Fénix todavía le desagradaba. Si se extendiera un rumor infundado por mi culpa, sin duda se enojaría. Miré a Selena con la voz un poco fría. ¿De dónde sacaste que Fénix es mi novio? Si no es tu novio, ¿por qué te arriesgaste por él? Fue Lancelot quien respondió. Salió del coche. Cerró la puerta de golpe. Y se acercó a mí. Su mirada se fijó en la comisura de mis labios. ¿Podrías charlar con él tan alegremente si no fuera tu novio? ¿Sabes cuántas veces le sonreíste esta noche? Su ira surgió de la nada. Pero instintivamente quise alejarme de Lancelot. Fénix y yo somos solo compañeros de clase. Simplemente no soporté que lo atacaras esta noche. Después de decir eso, lo esquivé y salí a toda prisa. No sabía cuánto había caminado. De repente, tras autoencenderme, se oyeron pasos rápidos detrás de mí. Casi al mismo tiempo, me agarraron del brazo. Me giré y me encontré con la mirada de Lancelot. Por un instante tuve la ilusión de estar encerrado en la villa por él y obligado a donar un riñón en mi vida anterior. Tenía tanto miedo que grité. Lancelot frunció el ceño. Soy yo. Luché desesperadamente. Suéltame. Lancelot me abrazó y me acarició la espalda con ternura. Su voz era suave como si estuviera persuadiendo a alguien. Está bien. No tengas miedo. Soy yo. Soy Lancelot. Lo empujé por los hombros con desesperación y rompí a llorar de repente.
Suéltame. Suéltame. La figura de Lancelot se detuvo un momento. Y soltó su mano lentamente. Retrocedí varios pasos hasta que mi espalda chocó contra la pared. Y entonces recuperé algo de seguridad. La noche era densa. Y no pude ver con claridad las emociones en sus ojos. Solo lo oí preguntar confundido, «Renata. ¿Me tienes miedo?» Levanté el dorso de la mano para secarme las lágrimas. «Por favor, aléjate de mí en el futuro. Ya no me gustas. Y no quiero tener ninguna interacción contigo». «Renata». Lancelot me interrumpió. Y una fría sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Preguntó con una mirada arrogante. ¿Qué te pasa con tu narcisismo? ¿He sido yo quien te ha estado provocando todo este tiempo? Contuve un sollozo y asentí con seriedad. No te preocupes, no volveré a molestarte. Después de un buen rato, Lancelot colocó con indiferencia la bolsa de plástico que tenía en la mano sobre la tapa del bote de basura que estaba a su lado. Más vale que digas lo que piensas. No fue hasta que se alejó mucho que me acerqué para ver con claridad qué había en la bolsa de plástico. Eran varias cajas de ungüento para heridas leves de escozor. Moví las yemas de los dedos. Acaricié suavemente la cicatriz de mi rodilla. Pero era evidente que ya había sanado hacía tiempo. Después de ese día, Lancelot me trató como si fuera aire. Solté un ligero suspiro de alivio. Pude concentrarme aún más en ganarme la simpatía de Fénix. Volvió a obtener el primer puesto en el examen. Le di una taza de té con leche caliente en la mano. ¡Guau! Fénix. Eres increíble. Siempre has sido el primero del curso y nunca has bajado de categoría. Fénix hizo girar el bolígrafo entre los dedos. Con una media sonrisa. ¿Crees que este tipo de halagos funcionará conmigo? La psicología infantil solo aplica a los idiotas. Me negué a admitirlo. Y con cara seria. Dije. De verdad creo que eres increíble. Fénix me miró un par de veces. Impasible. Con el objetivo de ganar mucho dinero en el futuro, no me desanimé. Le preparé una sopa nutritiva y la llevé a la escuela en un termo. Cuando el director lo elogiaba en la clase, yo era el primero en aplaudirlo. Incluso cuando trabajaba a tiempo parcial en una cafetería los sábados y domingos, yo lo acompañaba. Fénix parecía haberse vuelto insensible a mí. Tampoco rechazó que lo siguiera con frecuencia. En la cafetería otro chico a tiempo parcial negó con la cabeza, emocionado. Fénix. Deja de ser tímido. Una chica tan linda te persigue. ¿Y aún no estás de acuerdo? Fénix bajó la vista, cogió cubitos de hielo y los puso en el vaso. Como si no hubiera oído. Me quedé atónito. Levanté la vista y tartamudeando, le expliqué al chico, no estoy persiguiendo a Fénix. Solo somos amigos. El cubo de hielo que Fénix recogió resbaló y cayó al suelo. Giré la cabeza y me encontré con sus ojos oscuros e insondables. Parpadeé vacilante. ¿Tú también crees que te estoy persiguiendo? Fénix se agachó para recoger el cubo de hielo y lo tiró a la basura. Lo negó con calma. No. Nunca lo había pensado así. Molió el café metódicamente. Como si las fuertes emociones que acababan de revelarse por un instante fueran solo una ilusión mía. Aunque Fénix no le dio mucha importancia, el hecho de que me gustara 2 veces seguidas me hizo reflexionar sobre si había estado fomentando mi preferencia con demasiada frecuencia. Si Fénix volvía a oír los rumores sobre él y yo. Quizás incluso se enfadara conmigo. Dejé de llevarle sopa a Fénix. Ya no lo buscaba ni lo acompañaba con frecuencia. Unas cuantas veces después de clase, siempre me cruzaba con la mirada de Fénix sin querer. Desde varias filas más allá. Me miró en silencio. Su delgada figura lo hacía parecer indescriptiblemente delgado. A menudo me hacía latir el corazón descontroladamente. Así que planeé ir a la cafetería donde trabajaba a tiempo parcial para acompañarlo de nuevo este sábado. Sin embargo, la vulnerabilidad de Fénix no me permitió esperar hasta el sábado. Durante la actividad libre en la clase de educación física, Fénix estaba sentado solo en el cenador, con la mano sobre el estómago.
Aunque estaba un poco lejos, pude ver sus hombros temblorosos. Corrí rápidamente y me agaché frente a él. Fénix. ¿Qué te pasa? ¿Te volvió a doler el estómago? El chico estaba pálido. Apretaba los labios con fuerza, como si sintiera un gran dolor. Él suavemente mamaed. Se apoyó en la columna y se puso de pie tambaleándose. Voy a la enfermería primero. Te ayudaré. Fénix evitó la mano que extendí. No hace falta. Es demasiado problema para ti. ¿Tienes prisa? Presioné su brazo directamente sobre mi hombro. ¿De qué hablas? Fénix. ¿Por qué de repente eres tan amable conmigo? Fénix bajó la mirada ligeramente y dijo con tono despectivo. ¿No me odias ya? Apartó mi mano con suavidad y se presionó el estómago. Renata. No necesito que me compadezcan. Es solo un problema estomacal común. No me voy a morir de eso. Puedo ir a la enfermería solo. Puedes seguir evitando sospechas. Fénix tenía tanto dolor que no podía mantenerse en pie. Tras decir eso, se desplomó en el banco. Un sudor fino le cubría la frente. Inmediatamente di un paso al frente para apoyarlo y lo persuadí incoherentemente. No te odio. Déjame ayudarte en eso. ¿De acuerdo? Por favor, deja de hacerte el difícil. El chico no se movió. Fénix. ¿Puedes ser más obediente? Estaba tan ansiosa que casi lloré. Finalmente levantó la mano y la puso sobre mí. Y su cabeza también reposó sobre mi cuello. Diciendo con voz ronca. Duele mucho. El caparazón de su indiferencia forzada se quebró, revelando un rastro de agravio. Era demasiado culpable para decir nada. Fénix tenía casi la mitad de su cuerpo apoyado en mí. Pero por alguna razón no se sentía tan pesado. Cuando llegamos a la enfermería, ya había otro grupo de personas dentro. El médico de la escuela le daba instrucciones a Lancelot, quien estaba rodeado por el centro. La lesión en tu muñeca es bastante grave. No podrás jugar a la pelota por un tiempo. Voy a ese edificio a buscarte el ungüento. Espérame un rato. Lancelot retiró la mirada hacia nosotros. De acuerdo. Ayudé a Fénix a sentarse en el lugar más alejado. Pero seguíamos sin poder evitar que hablaran de nosotros. Oye. ¿Qué pasa con estos dos? ¿Acaso Renata no le gustaba Lancelot a muerte? ¿Está cambiando de objetivo ahora? Los labios de Fénix estaban secos y pálidos. Le pregunté en voz baja, ¿quieres beber agua caliente? Asintió levemente. Le llevé una taza de agua caliente y se la puse en la palma de la mano. Pero Fénix no tenía mucha fuerza en la mano y no pudo sostener la taza. Suspiré, tomé la taza y se la llevé a la boca para alimentarlo. Maldita sea Wang Yi. Incluso le está dando de comer. Nunca había sido tan amable con Lancelot. Se nota que le cae muy bien nuestro mejor estudiante de familia pobre. De repente se oyó el ruido de una silla que caía al suelo detrás de nosotros. Lancelot dejó de mirar a la enfermería y cerró la puerta de golpe con un fuerte golpe. El marco de la puerta se balanceó y volvió a su lugar. Los amigos de Lancelot se miraron. ¿Por qué está Lancelot tan enojado? ¿Será porque no metió el último triple? Tiene sentido. Después de un rato, solo quedábamos Fénix y yo en la enfermería. Parecía sentirse un poco mejor que hacía media hora. Jugaba con el vaso de papel vacío en la mano y esbozaba una sonrisa vacía. ¿Así que te gusta alguien como Lancelot? De verdad que no puedo compararme con él. Así que no me extraña que estés deseando evitarme. Que te malinterpreten como si te gustara alguien como yo. Frunció los labios. Y era difícil apreciar cuánta autoburla había en su tono discreto. Es realmente repugnante. No hablé durante un buen rato. La expresión de Fénix era tranquila. Pero apretaba cada vez más el vaso de papel que tenía en la mano. Casi lo arrugaba hasta convertirlo en una bola. Ah, así que es un cachorro tsundere. Extendí la mano y le sujeté la cara. Me incliné y ladeé la cabeza para observarlo con atención. Renata.
Tímida. No hables. A ver qué es tan repugnante. Fingí hablar en serio. Claramente eres más guapo que Lancelot. También tienes mejores notas y mejor personalidad que él. Los ojos oscuros del chico me clavaron en la mirada. Un cachorro retorcido necesita cumplidos para recuperar la confianza. Lo solté. Como si estuviera enseñando a un niño. Fénix. No digas esas cosas de ti en el futuro. Abrió los párpados bruscamente y dijo en voz baja. Pero de repente me ignoraste. Lo siento. Murmuré una explicación. Pensé que odiabas que otros malinterpretaran nuestra relación. Así que evité sospechas. Fénix naturalmente apoyó la cabeza en mi hombro. Solo odio cuando me ignoras. No pude evitar ponerme rígido. Se apoyó en mi camino hacia aquí por necesidad. ¿Es esto ahora? ¿Demasiado íntimo? Fénix notó el cambio repentino en mi cuerpo. Levantó la vista. Me duele y no puedo quedarme quieto. Renata. ¿Te disgustaré si me apoyo así en ti? Estaba rígida como un espantapájaros. Pero temía que negarme lastimara su autoestima. Así que negué con la cabeza con indiferencia. No. Es normal que los amigos se apoyen mutuamente. ¿Verdad? Curvó los labios y se recostó en mi hombro izquierdo. Miré la enorme bolsa de medicina para el estómago que el médico de la escuela le recetó a Fénix con dolor de cabeza. Casi había curado su problema estomacal. Ahora todo ha vuelto al punto de partida. No puede cuidarse en absoluto cuando está lejos de mí. Al mediodía. Fui a la cafetería con él a comer. 2 hormigas de la cantina que empujaban un carrito de comida pasaron junto a nosotros. Chasqueaban la lengua sin parar. ¿Tienen los niños problemas psicológicos hoy en día? Esta mañana, vi a un niño muy guapo echar una cucharada grande de chile a sus gachas. Vi que sudaba muchísimo por la incomodidad. Pero seguía bebiéndolo sin parar. Era realmente aterrador verlo. Fénix estaba a mi lado. Sus cejas y ojos no mostraban ninguna emoción. Le recordé con naturalidad, tienes el estómago débil. Así que deberías evitar la comida picante. Levantó el dorso de la mano y me frotó suavemente un lado de la cara. Había una ligera indiferencia en sus cejas y ojos. No te preocupes. Nunca toco el chile. Fénix tomó la iniciativa de ofrecerse a ayudarme con mi física. Para facilitar la tutoría. Cuando volvimos a cambiar de asiento de forma uniforme poco después, Fénix y yo nos convertimos en compañeros de pupitre. Pero al mismo tiempo a Lancelot también le asignaron sentarse en la fila detrás de mí durante la clase de autoaprendizaje. Arrastré mi examen de admisión a la universidad de 5 años y mi simulacro de 3 años. Me incliné para preguntar en voz baja, ¿Fénix debería irme, Foy? ¿Tienes tiempo para explicarme esta pregunta? Escribió el proceso detallado de la solución en el borrador. Lo comprendí al instante y esbocé una pequeña sonrisa. Gracias. Puedes callarte, intervino Lancelot de repente. Sin molestarse en bajar la voz, toda la clase lo miró. Dibujó su bolígrafo sobre la mesa. Se cruzó de brazos y se apoyó en el respaldo de la silla. Su rostro era frío e inexpresivo. ¿La clase de autoaprendizaje es para que expliques las preguntas? Ya había bajado la voz al mínimo. Además. Fénix ni siquiera dijo una palabra. Además. Siempre se oían débiles discusiones en clase. Lancelot claramente buscaba pelea a propósito. Lo miré con ira contenida. La atmósfera se tensó al instante. Fénix se sintió profundamente triste. Por otro lado, mantuvo su habitual calma. Le dijo a Lancelot con dulzura y delicadeza, no le compliques las cosas a Renata. Compañero, te pido disculpas. ¿Podemos dejarlo pasar? Lancelot se burló y le dedicó una LUT burlona. ¿Quién demonios eres? Tiré de la manga de Fénix. ¿Por qué te disculpas? No hiciste nada malo. Ni siquiera dijiste nada. Fénix me consoló con un tono indiferente, desacostumbrado a ello. Disculparse puede solucionar el problema.
No hay necesidad de darle tanta importancia. Arqueó las cejas con indiferencia. No es que tengamos que cambiar de asiento. ¿Cambiar de asiento? Las palabras despreocupadas de Fénix me lo recordaron. Lancelot no nos soportaba. Si seguimos sentados juntos, seguro que seguirá atacándonos en el futuro. Es mejor separarnos y sentarnos aparte. Contuve a Fénix, que estaba a punto de disculparse. Empaquemos nuestras cosas. Nos cambiaremos de asiento después de clase. Resoplé suavemente. Alejémonos de él. Lancelot se enojó aún más sin razón aparente. De repente se puso de pie. Y la silla se cayó. Su mirada se clavó en mí. Con una tormenta contenida en sus ojos. Renata. Estaba completamente confundida. La mirada del compañero de escritorio de Lancelot nos pasaba de un lado a otro. De repente soltó 2 exclamaciones y se disculpó repetidamente: lo siento. Lancelot ha estado de mal humor últimamente. Definitivamente no es a propósito atacarlos. ¿Por qué cambiar de asiento? No ha pasado mucho desde el último cambio. Si volvemos a solicitar el cambio de asiento ahora, la profesora tampoco estará de acuerdo. Tras decir eso, ayudó rápidamente a Lancelot a levantar la silla y le tiró de la manga. Lancelot volvió a sentarse. Su expresión era sombría. Pero no dijo nada más. Su compañero de escritorio se dio una palmada en el pecho y prometió: si vuelve a ocurrir algo como lo de hoy y quieres cambiarte de asiento, no te lo impediré. Trato. Lo pensé y me pareció aceptable. Aún así, recurrí primero a Fénix para pedirle su opinión. Fénix retiró lentamente la mirada, que estaba fija en el rostro del compañero de escritorio de Lancelot. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Claro. Giró perezosamente el bolígrafo sobre el papel. ¿Qué tenía de malo? El grupo que rodeaba a Lancelot sentía una inexplicable malicia hacia Fénix. Durante el largo descanso, y del largo descanso. Estaban jugando a la pelota en el aula. Algunos intercambiaron miradas y lanzaron la pelota a Fénix, que estaba a mi lado. Lancelot se apoyó en la puerta. Observándolo fríamente. Casi instintivamente me puse frente a Fénix. En ese instante solo podía pensar en que no quería que se lastimara. No era ninguna otra acción con un propósito específico. El viento que traía la pelota de baloncesto que se acercaba me golpeó la cara. Pero un segundo antes de que me golpeara, Lancelot la interceptó. Tiró la pelota al suelo. Había una evidente hostilidad en su rostro. Lancelot me agarró y me sacó bruscamente del aula. Suéltame. Lancelot. Al final del pasillo. Me quitó la mano de encima. Y tropecé un par de pasos antes de apenas poder mantenerme en pie. La rabia me invadió. Levanté la mano y le di una bofetada con todas mis fuerzas. Mi voz temblaba de ira. ¿Por qué te estás volviendo loco? ¿Te he provocado otra vez? Desde que renací. He estado intentando alejarme de él lo mejor que he podido. ¿Por qué no puedo deshacerme de él? Lancelot se me acercó amenazadoramente. ¿Qué hacías ahora? Si no hubiera interceptado esa pelota, se te habría roto el puente de la nariz. ¿Lo sabías? Renata. ¿Qué demonios tienes con Fénix que te hace protegerlo así? Me apretó contra la pared. Y una presión baja, como si se avecinara una tormenta, emanaba de él. ¿Has olvidado que al principio me apreciabas? No me sorprendió en absoluto el repentino arrebato de ira de Lancelot. Obviamente no le había fallado tanto a Lancey. Simplemente no soportaba que alguien que siempre lo había perseguido se detuviera de repente. No tuve paciencia para explicárselo. Bajé la cabeza y mordí con fuerza la muñeca que me sujetaba. Aprovechando el momento, aflojó su agarre. Lo empujé y salí corriendo. Estaba preparado para que Lancelot me atacara. Pero se ausentó sin previo aviso. Se tomó una semana entera de descanso. Cuando lo volví a ver, su rostro estaba pálido como un enfermizo. Sus ojos negros como la brea estaban tan quietos como el agua estancada. Fue aún más aterrador que cuando enloqueció hace una semana.
Nuestras miradas se cruzaron. No pude evitar imaginar cómo luciría Lancelot 6 años después. El sudor me corría por las palmas de las manos. Durante el recreo de la mañana, se sentó en silencio detrás de mí. Hasta que terminaron las clases al mediodía. El tutor llamó a Fénix a la dirección y estuvo hablando durante casi toda la clase. Y aún no había regresado al terminar las clases. Fui a la cafetería sin parar. Por cierto, empaqué algunos platos ligeros para Fénix. Pero justo cuando salía del edificio de enseñanza. Extendí la mano desde atrás y me tapé la boca. Me llevaron al callejón detrás del edificio de enseñanza. Casi nadie pasaba por allí. Lancelot dobló la rodilla y me presionó las piernas, sujetándome contra la pared. Con una mano me agarró las muñecas. La otra mano me cubría la mitad inferior de la cara. No podía moverme ni emitir ningún sonido. Solo podía mirarlo con curiosidad. A Lancelot no le importó en absoluto. Se agachó y hundió la frente en el hueco de mi cuello. Respiró hondo casi con avidez. Renata. Ya volví. Solo sentí un escalofrío repentino en la espalda. Se extendió instantáneamente por todo mi cuerpo. Mi sangre pareció congelarse. Lancelot, en su juventud, nunca me había llamado Renata. Volvió a levantar la cabeza. Mis ojos estaban fijos, aturdidos. Había una especie de mirada anormal y enfermiza en sus ojos que solo pertenecía a Lancelot 6 años después. La última vez. Nos casamos años después. Esta vez. Hagámoslo antes. ¿Nos comprometemos en cuanto nos graduemos? Dijo con calma estas palabras locas. Oir. Podemos ir directamente al extranjero a obtener el certificado de matrimonio después de graduarnos. Las dos palabras casarse me trajeron de vuelta a esos recuerdos agobiantes de la vida matrimonial. Me quedé mirando el rostro a un joven de Lancelot frente a mí. Intenté disuadirlo con incoherencias. Selina aún no está enferma. Puedes cuidarla mejor y llevarla a revisiones regulares y demás. Lancelot. Por favor, déjame ir. ¿De acuerdo? Debes poder encontrar otra fuente de riñones. Déjame ir esta vez. No. Mi velocidad de habla era cada vez más rápida. Y al final casi lo grité. Lancelot permaneció impasible. Te lo he explicado más de una vez. No siento nada por Selina. Solo me gustas tú. Te obligué a donar un riñón porque me salvó la vida cuando éramos niños. Y le debo la vida. No creí en absoluto en sus palabras. Nadie demuestra su amor de esta manera. Lo aparté cuando bajó la guardia y aproveché para salir corriendo. Pero en cuanto corrí a la carretera principal, me alcanzó y me agarró la muñeca con fuerza. Renata. Escúchame. La estás lastimando. Fénix se topó con esta escena al volver del edificio de oficinas. Sin contemplaciones, apartó la mano de Lancelot y se paró frente a mí. En cuanto Lancelot lo vio, su ira se encendió. Piérdete. Lancelot agarró a Fénix por el cuello y lo sacó a rastras. Tras retroceder varios pasos, su cabeza golpeó la estructura de acero a medio decorar que tenía a su lado. Fénix dejó escapar un gemido ahogado y se deslizó hasta apoyarse en la pared. Fénix. Me abalancé frente a él. Tenía un corte en la frente. Le caían unas gotas de sangre. Fénix parecía un poco mareado. Y sus párpados se cerraban poco a poco. Lo llamé con voz temblorosa. No te duermas. Vamos al hospital ahora mismo. Se apoyó en el marco y se levantó. Apoyándose en mí. La sangre goteaba al suelo. Y aún tuvo tiempo de sonreír. No tengas miedo. No me desmayaré. Apenas podía mantenerse en pie. Aún así, me jaló detrás de él. Miró a Lancelot. Todavía tengo que protegerte. Mi corazón dio un vuelco. Pero como la escena era demasiado caótica, no tuve tiempo de analizarla con atención. Cuando ayudé a Fénix a pasar junto a Lancelot, hacia la puerta de la escuela. Finalmente habló después de un largo silencio. No lo presioné demasiado.
Se le ocurrió a él mismo. Renata. Levantó la mano como si quisiera sujetarme. Lo esquivé y ayudé a Fénix a rodearlo. El movimiento de Lancelot se detuvo. Como si estuviera clavado en midra. ¿De verdad es tan difícil creerme solo por esta vez? Su voz era tan suave que se fundió con el viento. Con un dejo de impotencia. Siempre parecía pedirme que le creyera. En la vida anterior. Me hizo creer que solo yo le gustaba. Y luego para obligarme a donarle un riñón a Selena. Me llevó al borde de un colapso mental varias veces. En la sala de reconocimiento del hospital, Fénix tenía una venda en la frente y esperaba la vacuna contra el tétanos. Seguí parloteando y dándole instrucciones. Fénix Lennox. Gracias por protegerme así. Pero Lancelot ha aprendido artes marciales. No puedes vencerlo. No vuelvas a hacer esto. No me golpeará. Pero te dejará inconsciente de un puñetazo. Fénix parecía haber oído un chiste absurdo. ¿Qué? No puedo con él. Lo sacudí por los hombros y dije con rectitud, es verdad. Mira, mira. Te empujó hasta ahí sin usar mucha fuerza. Si usara más fuerza, no podrías resistirlo. Fénix se tambaleó un momento y siguió discutiendo. Tropecé con la barra de acero. Estaba indefenso. Bueno. Fénix me agarró justo cuando estaba a punto de irme. ¿No me crees? Guardé silencio y lo miré. Expresé mis indescriptibles sentimientos con la mirada. ¿No sabes lo débil que eres? Ni siquiera puedes mantenerte erguido cuando te duele el estómago. Te caerías con un pequeño empujón. Eres tan alto. Pero parece que ni siquiera puedes vencerme. Pero cuando hablé. Todavía tenía en cuenta su autoestima de niño. No. Te creo. Iré por tu medicina. Espera aquí la inyección. Fénix soltó un bufido desdeñoso e incrédulo y estaba a punto de decir algo más. Salí corriendo rápidamente. Mientras caminaba, no pude evitar suspirar. Pensé que Fénix era diferente. De hecho, también es muy ingenuo y le gusta presumir de su fuerza. Pero, sorprendentemente, no me repugna. Incluso me parece un poco tierno con este contraste. Lancelot parecía un fantasma persistente. Me bloqueó el paso después de la escuela. Me froté la frente con impaciencia. ¿Qué demonios quieres? Quiero que te alejes de Fénix. Lancelot dio un paso hacia mí, y me miró con firmeza. Dijo que conocía sus intenciones ocultas. Lancelot no ocultó su posesividad en absoluto. De repente pensé que podría gustarle un poco. Pero Lancelot, parece que se me olvidó decírtelo. ¿Qué? Tenía miedo de que no me creyera. Pronuncié cada palabra con claridad y afirmación. Con una sola frase, lo distinguí claramente de mí. Hace tiempo que dejé de gustarte. La cálida luz amarilla de la farola ni siquiera alcanzaba a iluminar los ojos oscuros y pesados del chico. Volteó la cara y su tono era frío. No renací para oírte decir estas cosas. Tampoco renací para ser una amenaza y para que donaras un riñón otra vez. Lancelot apretó la mandíbula. Y dijo con dureza, no volveré a hacer eso. ¿Esto nunca va a terminar? Lo hará. Se acercó a mí amenazadoramente hasta que me puse contra la pared. ¿Qué tengo que hacer para que finjas que nunca pasó y empieces de nuevo conmigo? Habla. Como no tenía dónde refugiarme, me tranquilicé. Me puse de puntillas. Lo agarró del cuello y lo jaló para que se inclinara. Lancelot. Si no me dejas ir, moriré contigo. En fin, me insultaron, me mintieron y suspiro. Ya morí una vez. Lo miré a los ojos. Fue el día en que se reveló tu relación con Selena y se convirtió en tendencia. Si el resultado de renacer es volver al camino de la vida anterior y sufrir de nuevo, entonces preferiría morir. Ir. Arrastraré a Lancelot para que muera conmigo. Lo solté. Lo empujé con fuerza contra la pared detrás de él. Y me di la vuelta para irme. Cuando salí del callejón, una voz baja y ronca sonó detrás de mí.
Eso fue solo una exageración de los medios. Luego se rió. Olvídalo. De todas formas, es bastante aburrido. De todas formas. No importa lo que diga. No me vas a creer. El sonido de pasos se acercaba. Lancelot pasó junto a mí sin mirar a los lados y se fue. Cuando su espalda alta y recta desapareció por completo de mi vista, dejé escapar un suspiro de alivio. Me soltó. Después de ese día, Lancelot volvió a su estado anterior de ignorarme. La fecha del Festival de Arte se acercaba cada vez más. Y la atmósfera inundaba cada rincón de la escuela. Suprimió temporalmente la atmósfera pesada que generaba el próximo examen de admisión a la universidad. Lancelot entraba y salía todos los días con Selena, sosteniendo los guiones del anfitrión. Y Fénix también fue inscrito a la fuerza por el profesor de aula para una actuación de piano. Su aspecto era igual al de Lancelot. Pero debido a factores como su personalidad y antecedentes familiares, no era tan popular como Lancelot. En el escenario del Festival de Arte bajo los focos. Una luz y una sombra danzantes caían sobre sus pestañas ligeramente caídas. Su perfil lateral esbelto pero superior, y las yemas de los dedos sobre las teclas blancas y negras. Así Fénix pudo ser reconocido como un clavo. ¡Madre mía! ¿Cómo no me di cuenta antes de que el mejor estudiante de nuestro curso es tan guapo? El protagonista masculino de una novela universitaria ha vuelto a la realidad. Estoy cambiando mi ídolo favorito. Adiós. Lancelot. Ya basta. Sigo pensando que Lancelot es un poco más guapo. Fénix de repente se convirtió en el centro de atención. Cuando su actuación estaba a punto de terminar, corrí tras bambalinas con un ramo de flores azules y blancas para esperarlo. Lancelot apareció detrás de mí con un micrófono. Compañero. Disculpa. Su voz era indiferente y distante. Mi posición le impedía el paso mientras esperaba para subir al escenario. Sostenía el gran ramo de flores. Retrocedí torpemente unos pasos para dejarle paso. Lancelot pasó junto a Expreschen Leslie. Éramos como dos desconocidos que nunca se habían conocido. Fénix bajó del escenario. Y yo estaba a punto de dar un paso al frente con las flores en los brazos. Una chica pasó trotando junto a mí. También buscaba a Fénix. Compañero de clase. ¿Puedo agregarte a WeChat? También estoy aprendiendo a tocar el piano. ¿Puedo consultarte si hay algo que no entiendo? La chica se esforzó por contener su timidez y no se atrevió a mirar a Fénix directamente. Parpadeé en silencio. Me detuve sensatamente y esperé a un lado. La sensación de pérdida era como el burbujeo de una tetera hirviendo, haciendo crujir la tapa. Había tanto ruido que la gente se molestó. Fénix la rechazó con mucha amabilidad. Lo siento. La chica se mordió el labio ligeramente. ¿Por qué? Levantó la vista y de repente me miró. Como si meditara sus palabras. Dijo lentamente, porque es pobre. Selena, de pie no muy lejos, intervino con naturalidad. Además de ir a la escuela. Siempre está haciendo trabajos de medio tiempo. ¿De dónde saca tiempo para enseñarte a tocar el piano? Lancelot, a su lado, memorizaba el guión como si no tuviera nada que ver con él. La chica frunció el ceño y le pidió a Fénix que lo confirmara. ¿Es cierto? Fénix bajó la mirada, ocultando todas sus emociones. Su nuez de Adán se movió ligeramente. Y soltó una suave risa. Sí. Es cierto. Olvidé mencionar que soy estudiante de una familia pobre. Se tiró de los labios. Asintió. Y bajó la voz. Casi olvidé que soy estudiante de una familia pobre. Le puse las flores en los brazos a Fénix y sonreí radiantemente. Intenté contagiarlo de mi buen humor. Fénix. Jugaste magníficamente. Felicidades por tu actuación. Me giré y apunté a Selena. Al menos la gente común tiene un cuerpo sano. Me miró fijamente. ¿Qué quiere decir? Señorita. ¿Se hace chequeos médicos regularmente? ¿Todos sus indicadores son normales? Por ejemplo,
¿Tiene los riñones y otros órganos sanos? Se lo recordé amablemente. Después de todo, si contraes una enfermedad y necesitas un trasplante de riñón, es muy probable que incluso teniendo el dinero, no podrás encontrar una fuente de riñones. Entonces aparté a Fénix. No me importó la expresión de Lancelot. En esta vida, mis padres fueron transferidos a una sucursal extranjera. Ya no puede amenazarme. Cada vez más chicas lo buscaban. Ante la molestia que me causaba que las chicas se acercaran a él para pedirle su información de contacto una y otra vez, me di cuenta de que me había enamorado de Fénix. Pero parecía que solo me consideraba su mejor amiga. Con el examen de admisión a la universidad acercándose, solo podía reprimir mi amor secreto por el momento y concentrarme en prepararme para el examen. Tengo que esforzarme para entrar primero a la misma escuela que Fénix. Y luego tengo la oportunidad de alcanzarlo. Por suerte tengo un gran sentido del humor. No he olvidado del todo las preguntas del examen de admisión a la universidad de mi vida anterior. Tengo una profunda impresión de la composición en chino. La composición en inglés. Y a preguntas particularmente difíciles. Con este golpe de suerte logré entrar en la misma universidad que Fénix. Después de llenar la solicitud de ingreso a la universidad, escalamos una montaña juntos. Ya casi habíamos pasado la mitad del camino. Poco a poco, no pude seguir el ritmo de Fénix y jadeaba con dificultad. Fénix se arrodilló frente a mí. ¿Te llevo en brazos? No. Me apreté una botella de agua mineral bien fría contra la cara enrojecida para refrescarme. Tu constitución física ya es débil. Y no has descansado ni un segundo durante este tiempo trabajando como tutor. Si me llevas, ambos estaremos exhaustos antes de llegar a la cima de la montaña. La botella de agua mineral en la mano de Fénix, que aún tenía media botella de agua dentro. De repente se deformó por su agarre. Me miró. Y su sonrisa era fría. Al instante siguiente presentí el peligro. Me levantó por detrás de las rodillas. Fénix. Estás siendo terco otra vez. Moví las piernas con insatisfacción. Bájame rápido. La mano que el chico tenía sobre mi espalda se aflojó un poco de repente. Tenía tanto miedo que rápidamente le rodeé el cuello con las manos. Estábamos tan cerca que mi frente casi rozaba la suya. Fénix tenía una sonrisa perezosa. ¿Aún quieres que te baje? El brillo en sus ojos me hizo perder la concentración por un instante. Aparté la mirada con tranquilidad y lo acusé en voz baja. Fénix, ya aprendiste a ser travieso. El sol de la tarde seguía muy fuerte. Hacía tanto calor que sentía las orejas a punto de quemarme. Fénix no solo me llevó a la cima de la montaña, pero también logró mantener la respiración relativamente estable. Abrí los ojos de par en par. ¿Seguiste haciendo ejercicio estos últimos meses porque la última vez te hice daño a ti mismo? Fénix. Parecía no querer prestarme atención y se fue al otro lado a echar un vistazo. Encontré un árbol donde apoyarme y me senté a disfrutar de la sombra. Antes de poder exclamar sobre el paisaje diferente en la cima de la montaña. Un dolor repentino y agudo me recorrió el cuello. La cola fría y resbaladiza de una serpiente me recorrió la nuca. Un fénix corrió de vuelta al oír mi grito. La pequeña serpiente que me mordió acababa de deslizarse entre la hierba y escapó. Me asusté tanto que rompí a llorar. Pero seguía sentado, rígido, sin atreverme a moverme. ¿Qué hacemos? Fénix. ¿Será venenosa la serpiente? Fénix se acuclilló frente a mí. Me secó las lágrimas. Y me tranquilizó en voz baja. No es venenosa, Renata. No tengas miedo. Le agarré la mano con nerviosismo. De verdad. Su mirada estaba fija en la herida de mi cuello. Era difícil saber qué estaba pensando. Después de un largo rato, dijo. Por supuesto. Sería más seguro succionar el veneno. Fénix levantó la vista y me miró fijamente. ¿Necesitas que haga eso? No me atreví a dudar mucho. Por miedo a que si la serpiente era realmente venenosa, el veneno se propagara. Entonces dejó escapar un suspiro bajo. Ten cuidado.
No te tragues el veneno. La zona del aguijón que Fénix estaba a punto de chupar era sensible. Sentí un poco de picor cuando sus labios la rozaron. Instintivamente intenté apartarme. Fénix me presionó la nuca para detenerme. No te muevas. Su voz sonaba un poco apagada. No sé cuánto tardé. Pero arrugué la tela del cortavientos sobre su hombro. Canción. ¿No está terminado ya? La cabeza que tenía pegada a mi cuello se movió un poco. Casi. Desde el momento en que me soltó hasta que bajamos de la montaña. Me tapé la cara con el cuello y me daba vergüenza mirarlo. Al llegar a casa, me di cuenta de que me había salido un chupetón en la herida del cuello. A finales de agosto, empezó el nuevo semestre para los estudiantes de primer año. Mientras esperaba a Fénix en la puerta de la escuela, conocí a alguien inesperado. Lancelot estaba frente a mí. Su mano descansaba sobre el asa de su maleta. Con expresión tranquila, dijo, Renata, lo he intentado. No puedo gustarme nadie más que tú. Mi voz se volvió fría. También he dicho que ya no me gustas. Lo sé. Tiró de mi maleta y caminó hacia el dormitorio femenino. Su tono era monótono. Como si ya lo hubiera esperado. No importa. Renata. Te perseguiré otra vez. Lancelot caminaba demasiado rápido. Llevaba mi bolso en diagonal. Corrí todo el camino, pero no pude alcanzarlo. Cargó la maleta y la dejó en la puerta de mi dormitorio. Estaba sin aliento y demasiado cansada para regañarlo por el momento. Mis otros 3 compañeros de piso ya habían llegado. Hola. Uno de ellos me saludó. Tu novio es muy guapo. ¿También es alumno de nuestra escuela? Lancelot aclaró rápidamente. No tenemos una relación. La persigo unilateralmente. Reprimí mi ira y lo empujé fuera del dormitorio. Lancelot. Te lo puedo decir claramente ahora mismo. No me gustas. Y tampoco me gustarás en el futuro. Deja de hacer estas cosas inútiles. Apretó los labios con fuerza. Sea inútil o no. Tengo que intentar averiguarlo. Antes de poder decir nada más, se dio la vuelta y regresó a su dormitorio. Su espalda parecía un poco más delgada. Una sensación de melancolía lo envolvía. A diferencia de los chicos de su edad, que aún destilaban un poco de espíritu juvenil. Fénix y yo estudiábamos la misma carrera. Aunque Lancelot se había transferido a otra universidad, seguía estudiando la misma carrera que en su vida anterior. Durante el medio mes de entrenamiento militar, Lancelot y Fénix fueron los 2 estudiantes de primer año que recibieron el mismo nivel de conversación. Fueron elegidos como los chicos más guapos de sus respectivos departamentos por las chicas de sus respectivos departamentos. Y yo recibí incluso más discusión que ellos 2. Renata. Ambos te persiguen. ¿A quién elegirías? Si fuera yo, los querría a ambos. Fénix los lunes. Miércoles. Y viernes. Lancelot los martes. Jueves. Y sábados. Y ambos pueden atenderme los domingos. Ajá. ¿Soy la única que piensa que no es bueno tener a 2 personas así colgadas al mismo tiempo? Sí, Renata, lo siento. Solo eres tú. Ninguno de los 2 ha dicho nada. ¿Por qué hablan tanto? Detengo rápidamente la discusión. Chicos. Parece que lo malinterpreté. Fénix no me persigue. Solo me considera un amigo. Mentira. Es obvio que le gustas. La última vez le pregunté si le gustaba Renata. No lo negó. Miré fijamente a la chica que hablaba. El silbato del instructor interrumpió mis pensamientos. Se acabó el descanso. Reúnanse. Hice fila. Pero no pude concentrarme durante toda la mañana de entrenamiento. Lancelot tenía una gran inteligencia emocional y demostró una atención impecable. Mis 3 compañeros de piso quedaron encantados con él enseguida. En el último día de entrenamiento militar. Camino a la cafetería al mediodía, los 3 se turnaron para hablar bien de él.
Definitivamente no hablamos por él solo porque nos dio regalos de Tiffany. Renata. Es cierto. Lancelot es mejor. Elígelo. Elígelo. Así es. Tiene las 3 cualidades de ser alto, rico y guapo. A Fénix solo le falta ser rico. Las últimas palabras de mi compañero de piso se volvieron cada vez más suaves. Pensé que si Fénix no hubiera estado justo frente a nosotros, podría haber enumerado 100 ventajas más de Lancelot. Fénix redujo su muerte a la mitad. Su expresión era tan tranquila como el agua. Pero de alguna manera, hacía que la gente sintiera un rastro de soledad. El cachorro vulnerable no se daba cuenta de que era tan lastimoso que hacía que la gente sintiera lástima por él. Creía que se había disfrazado muy bien. Negué con la cabeza arrepentido mirando a mis compañeros. ¡Qué lástima! Lancelot nunca estuvo entre mis opciones. Porque estoy persiguiendo a Fénix. Mis 3 compañeros de piso eran como marmotas. Tan avergonzados que casi entierran la cabeza. Bueno. Puedes irte con él rápidamente. Me despedí sin pensarlo. Adiós. Que tus regalos de Tiffany no pasen hambre cuando vayas a comer. Vete. Me acerqué a Fénix saltando. Me miró fijamente. Como pidiendo una explicación por lo que acababa de decir. Lo miré con inocencia. Olvidé decírtelo. Me gustas. ¿Podrías decirme cómo puedo perseguirte? Los labios de Fénix palidecieron. Y sus emociones estaban a punto de descontrolarse. Incliné la cabeza y pregunté con desaliento. ¿Por qué no dices nada? ¿Será porque le gustas a tanta gente? Y yo soy la más común. ¿No merezco perseguirte? En cuanto terminé de hablar, me atrajo hacia sus brazos. El brazo que me sostenía temblaba ligeramente. La voz del chico estaba ronca. No digas eso, Renata. Yo soy quien nunca lo mereció. Fénix tiene una personalidad reprimida. Si no lo presiono una vez, no saldrá de su caparazón camuflado ni mostrará ni rastro de sus verdaderas emociones. En silencio, lo rodeé con mis brazos por la cintura. Me froté contra él. Mi voz se apagó. Si digo que te lo mereces, pues lo mereces. Después de estar con Fénix. Era como si le hubiera entrado hambre de piel. De noche. En un rincón apartado del campus. Fénix me sentó en su regazo. Y la punta de su nariz rozó suavemente mi cuello. Besos densos se extendían hacia arriba. Y me tomó el lóbulo de la oreja con la boca. Me preocupaba que alguien pasara. Le empujé el hombro. Fénix. No podemos ir a un hotel. El brazo que me sostenía se detuvo. Fénix levantó la vista. La tenue luz hacía apenas visibles las emociones que se agitaban en sus ojos. Más tarde me di cuenta de que había malinterpretado y se apresuró a explicarlo. No. No. Solo tengo miedo de que nos vean aquí. Ir a un hotel no es para hacer otra cosa. Fénix lo vetó. Me removió la parte de atrás de la oreja. Me levantó la cara. Y me besó. No podré controlarme en un hotel. No tengas miedo. Aquí no viene nadie. Me aferré a sus hombros. Sumergida en su beso. Y cerré los ojos lentamente. Cuando el aire casi se había agotado. Solo cuando me chupaban los labios o Fénix se apartaba un poco. Entreabrí los ojos. Estaba atónito. Por encima del hombro de Fénix. Me encontré con la mirada fija de Lancelot. Poco después, bajó la vista y se fue en silencio. Pensé que tras ver esta escena con sus propios ojos, debería rendirse por completo. Pero al día siguiente, había vuelto a las andadas. Le pidió a mi compañero de piso que me trajera un pastelito. ¿Qué hago? ¿Renata? Me está bloqueando abajo. Dijo que solo te gustan los pasteles de esta marca. Y me pidió que te lo trajera seguro. Lo recogí. Salí corriendo del dormitorio. Alcancé a Lancelot. Se lo devolví a los brazos. Si me vuelves a molestar,
sin duda llamaré a la policía y te acusaré de acoso sexual. Se mordió el labio con una mentira autocrítica. ¿No te gustan más los pasteles de este lugar? Abrió la caja. El pastel estaba hecho un desastre. Y la crema estaba manchada en la pared de la caja. Era imposible distinguir su aspecto original. Antes. Cuando estabas enfadado conmigo. Con tal de que te trajera este pastel al volver de la empresa. ¿Me perdonarías? Parecía estar hablando solo. Y dijo vacilante: ¿por qué no puedo hacer que me perdones esta vez? Lancelot. Miré con calma al chico sombrío que tenía delante. Es interesante vivir siempre en el pasado. Siempre intentaba que recordara cómo me enamoré de él y cómo nos casamos en mi vida anterior. Pensó que esto me ablandaría. Pero ya lo había superado. Los recuerdos aún existen. Pero lo que he olvidado es la sensación de quererlo. Después de eso, Lancelot nunca volvió a buscarme. Todos los días. Iba a carreras o volaba alrededor del mundo por diversión. Pero después de cierto día, nunca volvió a aparecer. Miembros de la familia Lancelot vinieron a gestionar su baja escolar. Un miembro adinerado de segunda generación que se llevaba bien con él reveló que Lancelot había sufrido un accidente durante una carrera ilegal en el extranjero. Su parte inferior del cuerpo quedó completamente paralizada. No había posibilidad de que volviera a ponerse de pie. Después de escuchar esto, solo me quedé atónito un segundo. Y seguí teniendo una relación pacífica con Fénix. Sin embargo, la vida tranquila siempre tiene un pequeño episodio de vez en cuando. En la primera cena del club, me obligaron a beber un vino con el mayor. Renata. ¿No me estás poniendo cara? Señor. Dio una palmada en la mesa, insatisfecho, y eructó. No fui ni servil ni autoritario. Lo siento, señor. Mi novio no lo permite. Bébete una copa de vino, carajo. ¿Por qué te pones tan difícil? No intento acostarme contigo. ¿Para quién intentas hacerte el inocente? El ambiente en la habitación privada se congeló. Los estudiantes de primer año presentes me miraron disimuladamente con diversas expresiones. El presidente del club se tapó la boca rápidamente y se disculpó repetidamente. Lo siento. Renata. Está borracho. No te lo tomes tan a pecho. Cuando se le pase la borrachera mañana, haré que se disculpe contigo en persona. Las palabras de consuelo de varios presidentes de clubes se mezclaron con advertencias. Sería malo para todos si este asunto se saliera de control. Me dijeron que no lo divulgara. Pero había más de una docena de personas en la sala privada en ese momento. Siempre había gente que no podía callarse la boca. La noticia seguía corriendo. Fénix se enteró por su compañero de piso. Esa noche en la cafetería, Fénix y yo estábamos sentados cara a cara. Fénix picoteó con indiferencia la comida de su plato y no probó ni un bocado. ¿Por qué no me lo dijiste? No supe si estaba enojado o no y sin darme cuenta, me retorcí los dedos. El mayor se disculpó conmigo después. Y el profesor del club también lo castigó para que escribiera una autocrítica de 800 palabras. Ya está resuelto. Si te lo dijera, temía que te enojaras también. Curvó ligeramente la comisura del labio. Bueno. Después de comer, Fénix me acompañó de vuelta al dormitorio. No habló mucho por el camino. Tiré de su manga. No te enojes. ¿De acuerdo? Te lo contaré todo en el futuro. Fénix bajó la cabeza y me besó suavemente la mejilla. No estoy enojado contigo. Renata. Regresa tú primero. Voy a asistir a una clase abierta en la escuela vecina con el profesor esta noche. No sospeché nada. Poco después de regresar al dormitorio, mi compañera de cuarto en la biblioteca me envió un mensaje. Me pidió que la ayudara a traer su libreta. El camino a la biblioteca se volvía cada vez más solitario. Así que cualquier pequeño ruido inusual se amplificaba incontables veces. Se oyó un silbido detrás del edificio de enseñanza, a mi derecha. Si no hubiera visto la conocida esquina de una prenda, probablemente habría llamado primero a la oficina de seguridad.
Mientras me acercaba en silencio, recordé sin querer la expresión de desdén en el rostro de Fénix cuando dije, en mi último año de preparatoria, que Fénix no podía con Lancelot. Y aquella vez que escalamos la montaña. Pensándolo ahora. Ni siquiera Lancelot pudo llevarme a la cima de la montaña sin esfuerzo. Me detuve en seco. Fénix me daba la espalda. Y sostenía un palo de golf en la mano. La punta del palo estaba manchada de sangre. La fuente debería ser la herida en la frente del chico que estaba acurrucado en el suelo. Este chico era el mayor que me obligó a beber el vino en la copa en aquella fiesta. Fénix se agachó frente a él y le dio un golpecito en la cara con el palo de golf. Todavía hablaba con un tono amable y educado. Señor. No habrá una próxima vez. ¿Sabes? ¿Puedes dejar de provocar a las novias de los demás? Sí, voy a Sylvain y Seschen. Sí, voy a Sylvain y Seschen. Sí. Me desviaré cada vez que vea a Renata en el futuro. Suspiré. Fénix. ¿Te sientes mejor ahora? Si es así. Es hora de volver conmigo. Con Fast Papi. El palo de golf se le resbaló de la mano. Fénix no se dio la vuelta durante un buen rato. El mayor me vio como si hubiera presenciado un fracaso y salió corriendo a toda prisa. Di un paso adelante y tomé la mano de Fénix. Y le dije con dulzura, no te guardes estos pensamientos ni pienses al azar. No tengo miedo. Ni estoy enojado. A Fénix le llevó un tiempo contener mi mano. ¿Por qué? Lo pensé un momento. Porque tu punto de partida es amarme. Porque me amas. Odias al mayor y me vengas. Pero también porque me amas. Así que te contuviste al actuar. Pensando en nuestro futuro. Después de enviarle el blog a mi compañero de piso, llevé a Fénix a sentarse en un banco cercano. Le limpié la sangre que le salpicó la cara con una toallita húmeda. Pero es mejor no pelear en el futuro. Cuando te conviertas en una persona muy famosa y poderosa. Estas cosas se convertirán en tu historia negra. Fénix me apretó la punta del dedo y rió entre dientes. ¿Por qué siempre estás tan seguro de que seré muy poderoso en el futuro? ¿Y si no logro nada y me convierto en un oficinista común y corriente después de graduarme? Me apoyé en su hombro y balanceé las piernas distraídamente. Entonces tendrás una vida más fácil. No tendrás que estar tan cansado. En fin. Creo que todo estará bien pase lo que pase. Bostecé. Me daba sueño. Aturdido. Me rasqué la mejilla y murmuré lo que sentía en el corazón. Necesito ahorrar dinero para comprar un seguro muy caro para mi riñón. Si me lo vuelven a quitar, debería poder recibir una buena compensación. El tercer año después de graduarme de la universidad. En la tele vi a una escena con un reportero entrevistando a Fénix sobre por qué quería adquirir la deteriorada familia Lancelot. Yo estaba sentado en el suelo, organizando las cosas viejas de Fénix. Encontré una copia de Sueño de una noche de verano. Abrí la página con un marcapáginas, junto a la frase de Elena. Trátame como a tu perro. Patéame, no lo había hecho tan pocas veces en la sesión. Golpéame. Ignórame. Sé indiferente. Solo déjame seguirte. Había una frase escrita. Estaba escrita a mano por Fénix. Por el anhelo de ser amada. Fin del texto completo. En Nochevieja, mi abuela estaba gravemente enferma. No pude ir a casa con mi novio para conocer a sus padres. Mi novio dijo que lo entendía y se ofreció a acompañarme a casa en persona. Pero después de llegar a la autopista, aún así, condujo directo a su casa. Le pregunté a mi novio con ansiedad. Y él me ignoró con indiferencia. Ya les avisé a los familiares y amigos de mis padres. Si no regresas conmigo ahora, ¿dónde estará el rostro de mi familia? Además, tu abuela ya tiene 80 años. Si muere, será un funeral feliz. No eres médico. Así que no tiene caso volver. Mientras discutía con mi novio. El camión a nuestro lado, temiendo una colisión trasera con el coche de lujo de delante, cambió de carril bruscamente y se volcó hacia nosotros.
Mi novio abandonó el coche con urgencia y huyó para salvar su vida. Incluso me ayudó a cerrar la puerta, lo que me hizo morir aplastada. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en la carretera. Justo antes del accidente de coche. Cuando me di cuenta de que había renacido, ya estaba en la carretera. Mirando la señal de tráfico que pasaba a toda velocidad al costado de la carretera. Reprimí un sinfín de emociones y le pregunté a Hugh. Prometiste enviarme a casa. ¿Pero por qué vamos camino a tu casa? Hugh conducía con una mano y extendió la derecha para tomar la mía. Sí, cariño. ¿No quedamos en que vendrías conmigo a casa a conocer a mis padres? ¿Te da vergüenza ahora? Igual que en mi vida anterior. Hugh evitó mi pregunta selectivamente. Lo miré. Lleno de un resentimiento y una decepción indescriptibles, me sentí profundamente. Llevamos 2 años juntos. Hoy es Nochevieja. Se suponía que sería el día en que lo acompañaría a casa para conocer a sus padres. Pero cuando estábamos a punto de partir por la mañana, mi madre me llamó de repente y me dijo que el estado de mi abuela había empeorado. Y que tal vez no pudiera sobrevivir a este festival de primavera. Crecí con mi abuela. Así que estaba muy ansiosa. Solo pude disculparme con Hugh y decirle que no podía ir a casa con él para el año nuevo. Le pedí que se llevara los regalos y se disculpara con sus padres en mi nombre. Hugh inmediatamente me tranquilizó y me ofreció acompañarme a casa en persona. Dijeron que era difícil comprar entradas para Nochevieja. Me conmovió mucho y pensé que no lo había juzgado mal. Pero Hugh no solo me engañó en la carretera de regreso a su casa fingiendo estar de acuerdo mientras en secreto hacía lo contrario. Además causó mi inocente y trágica muerte cuando el desastre azotó mi vida anterior. Contuve mi ira y retiré la mano. Lo más urgente ahora era salir del coche. Así que volví a insistir. Mi abuela está gravemente enferma. Quiero ir a casa. A mi propia casa. No había el más mínimo rastro de culpa en el rostro de Hugh. Incluso parecía un poco impaciente. No eres médico. Regresar no salvará a tu abuela. Solo piensas en ti y no me consideras para nada. Solo porque quieres regresar. Mis padres informaron especialmente a nuestros familiares. Ahora dices que no volverás. ¿Dónde estará el rostro de mi familia? Al volver a escuchar esas palabras. Estaba tan enojado que la mano que sostenía el teléfono no dejaba de temblar. Apreté los dientes y dije, ¿acaso es más importante el rostro de tu familia? ¿O la vida de mi abuela? Si tu madre estuviera gravemente enferma, ¿no volverías de inmediato? Hugh se burló como si me considerara irrazonable. Claro que volvería de inmediato. Pero mi madre es diferente a tu abuela. Tu abuela ya tiene 80 años. Si muere será un funeral feliz. Vivir a una edad tan avanzada también es un sufrimiento. Además, una hija casada es como agua derramada. Es mejor que muera. Así no seguirás usando tu dinero para subsidiar a esa anciana todos los meses, como hacías antes, después de casarte. De ahora en adelante. Serás miembro de la familia Hugh. Cuando ganes dinero, deberías pensar primero en mis padres. Y luego nuestra pequeña familia. No sigas subvencionando a tu familia natal todo el día. Deberías saberlo en el futuro. Solo la familia Hugh puede protegerte. Aunque renacido, aún no podía creer que palabras tan frías y despiadadas salieran de la boca de Hugh. Parece que ha estado fingiendo estar bien delante de mí todo este tiempo. Creyó que, como acepté ir a casa con él para conocer a sus padres, había aceptado casarme con él. También pensó que, como ya estaba en este barco de carne, no tenía forma de bajar. Dije con frialdad. Lo diré una última vez. Déjame salir del coche. Hugh pensó que estaba haciendo un berrinche y me convenció superficialmente. Está bien. No te enfades. Luego entenderás que hago esto por tu bien. La primera impresión al conocer a los padres es muy importante. ¿Qué pasa con dejarlos plantados a última hora? Cuando lleguemos a mi casa. Sé diligente y amable. Y mis padres no te lo reprocharán. Si sigues siendo tan testarudo, no podré ayudarte. Si no fuera porque Hugh conducía,
sin duda le habría dado una bofetada. Pero por ahora. Mantuve la calma y dije, no necesito tu ayuda. Desde ese momento Hugh ignoró la vida y la muerte de mi abuela e insistió en llevarme a casa. Nuestra relación ha terminado. Rompamos. Déjame. Un desconocido sin conexión contigo. Salió del coche. Hugh giró la cabeza de repente y me miró fijamente. Casi choco con el coche de delante. ¿En serio? ¿Quieres terminar solo porque te dije unas palabras? Sabes que odio cuando las mujeres me amenazan con romper. Ya aceptaste conocer a mis padres. ¿Eso no significa que solo quieres casarte conmigo? Bueno. Deja de hablar. Haré como si no lo hubiera oído. Miré las señales de tráfico que se acercaban cada vez más al área de servicio. Tomé el cuchillo de fruta que Hugh había dejado en el coche. Y se lo puso en el cuello. Lo diré otra vez. Hemos roto. Déjame en el área de servicio de más adelante. Hugh estaba un poco enojado. Cindy. No te alejes demasiado. Si tienes agallas, mátame. No tengo mucha paciencia para negociar con Hugh. Te daré una última oportunidad. Deja el cuchillo y ven a casa conmigo como es debido. En cuanto terminó de hablar, no dudé en hundir el cuchillo un poco más. La hoja atravesó la piel de Hugh. Y el olor a sangre llenó el aire. Yo tampoco tengo mucha paciencia para negociar con Hugh. También te daré una última oportunidad. El médico vino al área de servicio por mí. Al ver que iba en serio Hugh. El cobarde. De repente se asustó. Su voz tembló. No, nunca. No, no. No seas impulsivo. No me des la mano. Voy al área de servicio enseguida. Enseguida. Hugh condujo el coche inmediatamente al área de servicio. Yo estaba deseando salir del asiento del copiloto y saqué mi equipaje del maletero. Luego quise sacar los regalos que había comprado para los padres de Hugh del asiento trasero. No merecían lo que les compré. Pero la puerta del asiento trasero no se podía abrir. Hugh había cerrado con llave todas las puertas del coche. Golpeé la ventanilla del coche. Hugh. Compré estas cosas. No seas tan irrazonable. Bajó la ventanilla del copiloto hasta la mitad y me miró con los ojos rojos. Como si fuera la víctima. A tus ojos, esa anciana es más importante que yo. No. Incluso estuviste dispuesto a matarme por ella. Desde que rompimos. Estos regalos pueden considerarse una compensación para mí. De lo contrario. Llamaré a la policía y te arrestaré de inmediato y te acusaré de intento de asesinato. Las palabras de Hugh me dejaron atónita. Realmente actuó como si hubiera sufrido mucho. Hugh estaba lleno de cálculos y no tenía ninguna intención de salvar nuestra relación. Solo pensaba en cómo maximizar sus propios beneficios. Los regalos del asiento trasero se compraron según lo que Hugh decía que les gustaba a sus padres. El alcohol y los cigarrillos no eran baratos. Y los cosméticos eran aún más valiosos. Todo eso costaba más de 10.000 y en total se ganaba. Realmente se salió con la suya. Tras decir estas palabras, Hugh cerró rápidamente la ventanilla del coche. Pisé el acelerador. Salí del área de servicio como si fuera a dar una vuelta. Vi el coche alejarse por detrás y di un pisotón furioso. Me odiaba por no haberlo visto en 2 años. Pero mientras estaba enojado, vi una camioneta y un Maybach siguiéndolo fuera del área de servicio, uno tras otro. Mi estado de ánimo mejoró muchísimo en un instante. Parece que algunas cosas están destinadas al destino. Con ese paso en el acelerador. Hugh se envió a sí mismo a las puertas del infierno. En mi vida anterior, Hugh también me engañó para que me llevara por la carretera a su casa con el pretexto de enviarme a casa. Estaba igual de enojado y le pedí a Hugh que me dejara en el área de servicio. Pero Hugh hizo oídos sordos. Intenté agarrar el volante y casi provocó un accidente de coche. Después de eso desistí temporalmente de enfrentarme a Hugh y, en secreto, decidí que incluso si llegaba a su casa, me daría la vuelta y me iría. Si se atrevieran a detenerme, llamaría a la policía.
Así sin más. Permanecimos en silencio todo el camino. Giré la cabeza para mirar por la ventana y ya no quería mirar a Hugh. Estar en el mismo coche que él me hacía sentir que el aire estaba turbio. Al girar la cabeza, vi al conductor del camión grande que iba a nuestro lado, que se estaba quedando dormido. Y delante de él había un Maybach. El coche de delante fue aminorando la marcha poco a poco. Y se formó un atasco. En ese momento, el conductor del camión también notó el riesgo de una colisión trasera. Así que en ese momento crítico decidió girar el volante a la izquierda. Ignorando que nuestro coche circulaba a su lado, cambió de carril bruscamente. Hugh tocó la bocina. Y su furia al volante se intensificó. ¿Sabes conducir? A medida que el camión se acercaba cada vez más, empezó a inclinarse hacia nosotros. Mostraba señales de volcar. Y había un atasco enfrente. Así que no pudimos acelerar para salir de la zona de peligro. En ese instante grité, el camión está a punto de volcar. Detén el coche y corre. Bajo mi recordatorio, Hugh hizo lo que le dije. Salió rápidamente del coche. Y yo subí del asiento del copiloto al del conductor. Podría haber escapado antes de que el camión quedara completamente aplastado. Pero Hugh, que ya se había bajado del coche, en lugar de ayudarme mientras escapaba por completo de la zona de peligro, cerró la puerta del coche al irse. Así sin más. Perdí la mejor oportunidad de escapar y morí aplastado bajo el camión. Antes de morir, incluso escuché el susurro demoníaco de Hugh. Si no quieres ir a casa conmigo, entonces no vayas a ningún lado. Floté en mi cajón y observé a mis padres. Con el pelo blanco. Despidieron a su hijo de pelo negro. Lloraron tanto que enfermaron uno tras otro. Mi abuela, quien ya estaba gravemente enfermo, falleció justo después de enterarse de mi muerte. ¿Y el culpable? Hugh. Al ser interrogado por la policía, eludió toda responsabilidad con una sola frase. Fue un acto reflejo en una situación de emergencia. Volvió a casa y se quedó, y su familia celebró felizmente el Año Nuevo. Justo después del Año Nuevo, me dejó atrás y empezó a salir con diferentes personas a ciegas. Buscaba a alguien más adecuada para casarse que yo. El odio abrumador hizo que los cielos se apiadaran de mí. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta antes del incidente. De vuelta en esta carretera. Al principio me preocupaba que, debido a los cambios que hice, otras personas inocentes pudieran resultar perjudicadas. Ahora, al ver los 3 coches salir del área de servicio casi al mismo tiempo, me sentí aliviado. Un cabrón como Hugh está destinado a acabar mal. Saqué mi maleta. Encontré un sitio donde sentarme. Y suspiré aliviado. Llamé a mis padres y les dije que había un gran atasco en la carretera y que llegaría más tarde. No me atreví a decirles la verdad. No quería que se preocuparan por mí mientras cuidaban a mi abuela. Luego llamé y alquilé un coche. Le pedí al conductor que me recogiera en el área de servicio de la autopista y me llevara a casa. Justo después de terminar las 2 llamadas, oí la ambulancia y el coche patrulla pasar rugiendo por el área de servicio, uno tras otro. Mientras esperaba el coche, oí a una tía a mi lado charlando con un tío. Mi hija dijo que un camión volcó más adelante. Y los autos de al lado quedaron aplastados. Me temo que habrá un atasco por un tiempo. Así que nos dijo que partiéramos más tarde. Había un joven en el coche. No sé de quién es hijo. Este nuevo año probablemente será difícil para su familia. El tío no le respondió a la tía. La tía tenía muchos chismes en su corazón, pero no tenía con quién hablar. Así que dio un golpe en el suelo, furiosa. Me uní rápidamente a la conversación. ¿Cómo está esa persona? La tía giró la cabeza y soltó sus palabras como si estuviera derramando frijoles. Me dijeron que la persona no murió y que la llevaron a la ambulancia. Pero tenía la pierna gravemente aplastada. Y me temo que no sirve. Me decepcioné un poco al enterarme del destino de Hugh. Este castigo fue demasiado leve para él. Después de que la patrulla y la ambulancia se fueran uno tras otro.
El coche que alquilé tardó un poco en llegar al área de servicio. Al pasar por el lugar del accidente vi por casualidad la grúa llevándose el coche de Hugh. Estaba aún más seguro de que el herido era, sin duda, Hugh. Porque había logrado escapar del peligro. Estuve somnoliento todo el camino. Cuando ya casi estaba en casa, el timbre del teléfono me despertó. Era la madre de Hugh llamando. Inesperadamente. No se enojó conmigo. En cambio, ella se disculpó conmigo primero. Cindy. Probablemente aún no lo sepas. Hugh tuvo un accidente de coche. Y me temo que no podrás salvarle la pierna. Quería llamarte para contarte esto hace tiempo. Pero Hugh no me dejó. Me di cuenta enseguida de que se sentía culpable por haber hecho algo malo. Después de interrogarlo durante mucho tiempo. Por fin me enteré de lo de tu abuela. ¡Ay! Todo es culpa de Hugh. Ha sido terco desde niño. Le dije que te llevara a casa sin dudarlo. Y simplemente no supo cómo pensar de otra manera. Quizás Hugh esté sufriendo esto para culpar a tu abuela. No te enojes más. La tía ya lo regañó por ti. En unos días. Cuando Hugh reciba el alta hospitalaria, nuestra familia irá a tu casa en persona para disculparse. Las palabras de la madre de Hugh parecían razonables a primera vista. Pero sonaban extremadamente incómodas. No solo eludía toda responsabilidad, sino que también intentaba quedar bien. Incluso considerando la situación más indulgente, no creo que ella, quien crió a un hijo como Hugh, podría ser una persona amable. Fuera cierto o falso. No quería tener más contacto con Hugh. Le dejé claro que ya había roto con Hugh y rechacé la invitación de su madre de ir a mi casa. La madre de Hugh no se enojó. Al contrario. Se disculpó conmigo con una actitud aún mejor y finalmente concluyó. Entonces quedó resuelto. El doctor está aquí. Así que colgaré primero. Una mujer que es madre. Tras ver a su hijo en un accidente de coche. No me culpó y ni siquiera le importó su hijo, sino que se disculpó conmigo con entusiasmo. Me temo que ahora que ven que Hugh está discapacitado y les preocupa que no pueda engañar a una mejor pareja, quieren que cambie de opinión. Que vengan si quieren. De todas formas, creo que la lesión de Hugh es demasiado leve. Le pedí al conductor del coche de alquiler que me llevara directamente al hospital. Cuando llegué, mi abuela ya se había dormido. Desde pequeña. Mi abuela ha sido mejor conmigo que con todos mis primos. Pero en mi vida anterior, por mi culpa, ella no pudo superar este momento difícil. Esto siempre ha sido una espina en mi corazón desde que renací. Ahora, ver a mi abuela con la tez rubicunda. La tensión en mi corazón finalmente se relajó. Mi tío regresó de afuera con una botella de agua. Cuando me vio, se sorprendió y dijo, Cindy, ¿qué haces aquí? ¿No te lo dijo tu madre? La anciana ya salió adelante. Ahora toda la familia se ha ido a casa a preparar la cena de Nochevieja. Quise ocupar el lugar de mi tío y dejarlo descansar. Pero mi tío se negó a toda costa. Casualmente mi tía me llamó cuando oyó mi voz. Le advirtió a mi tío, si dejas que Cindy se quede aquí a vigilar, no vuelvas. Mi tío me miró fijamente pidiéndome que lo averiguara yo mismo. Sonreí y negué con la cabeza. Después de dejar el sobre rojo que preparé para mi abuela junto a su almohada, empecé a apresurarme a casa. Cuando llegué, toda la familia aún no había empezado a comer. Todos me estaban esperando. Mi madre salió de la cocina. Fue la primera en verme y me quitó el equipaje. Llegas justo a tiempo. La comida está lista. La prima menor también corrió. Dod, ¿y tú? Y me tomó la mano. Hermana. Hermana. Siéntate a mi lado. Solo de pensar que mis padres y familiares me querían y se preocupaban por mí. Mientras él intentaba por todos los medios que cortara la relación con mi familia, me sentía fatal. Mi madre notó claramente que estaba de mal humor. ¿Por qué te ves tan deprimida? Hijo mío. Tu abuela está bien, ¿verdad? Al oír esas palabras de preocupación, no pude contener las lágrimas y les conté todo lo que pasó hoy.
El cuerpo de tu abuela aún no se ha recuperado del todo. No dejes que esto llegue a sus oídos. Mi padre normalmente no hablaba mucho. Pero en ese momento golpeó la mesa y se enojó. ¿Cómo se atreven a venir? Le romperé la tercera pata también. Varios de mis tíos y primos también se sumaron. Así es. Y nosotros también estamos aquí. Solo tenemos miedo de que no vengan. Queremos ver lo arrogante que puede ser su familia. Toda la sala llena me consoló y maldijo a la familia de Hugh. Tuve una cena muy feliz. Aunque en el sur no hay calefacción en invierno, sentí un calor reconfortante en el corazón porque mi familia me apoyó incondicionalmente. El cansancio de 2 vidas desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente fui corriendo al hospital temprano por la mañana. Mi abuela acababa de despertar. Cuando me vio llegar, rápidamente sacó un gran sobre rojo de debajo de la almohada. Sabía que mi querida nieta vendría a verme en cuanto regresara. El sobre rojo llevaba mucho tiempo listo. Solo que soy viejo e inútil y me quedé dormido. Acepté el sobre rojo con alegría. La abuela no es vieja en absoluto. La abuela es la mejor. Gracias. Abuela. Hablé un rato con mi abuela. Y luego se volvió a dormir. Seguí yendo y viniendo entre el hospital y la casa hasta el 7º día del año nuevo lunar. Hasta que mi abuela finalmente pudo recibir el alta. Mis padres y yo salimos felices. Listos para recoger a mi abuela y llevarla a casa. Antes incluso de salir de la comunidad, vimos a la familia de Hugh mirando a su alrededor. ¿Te ha dicho Cindy qué edificio y qué habitación es su casa? No es buena forma de buscar así. Tenía una vista aguda y rápidamente aparté a mis padres para esconderme. Hugh estaba sentado en una silla de ruedas con el rostro sombrío y no respondió a las palabras de su madre. Parecía que aún no había aceptado la realidad de su discapacidad. Al ver a Hugh, que había sido arrogante hace apenas unos días. Ahora en un estado tan decadente me sentí realmente satisfecho. La madre de Hugh le dio una palmadita en el hombro y lo regañó con insatisfacción. ¿Qué te dije en casa? Anímate. Sé que piensas que Cindy estaba siendo irrazonable y te hizo bajar el ritmo. Lo que provocó el accidente de coche. Si hubiera pruebas para demandarla, la mandaría a prisión incluso más que tú. Pero no tenemos ninguna prueba. Así que lo más urgente ahora es despertar el sentimiento de culpa de Cindy y casarla. Cuando se case con nosotros, mamá le enseñará una lección poco a poco. Si no fuera porque te dejó discapacitado, fácilmente podrías encontrar a alguien mejor que ella ahora. Considerando que es hija única en su familia y el dinero que ganan sus padres también será tuyo. Sonríe. Al oír estas palabras mi corazón se enfrió cada vez más. Sabía que todos estaban en el mismo barco y que ninguno era buena persona. Vi a mi padre apretar los puños. Parecía que quería subir a pelear de inmediato. Lo detuve a tiempo y le dije que tuviera paciencia. Nuestra familia salió pavoneándose y chocó de frente con la familia de Hugh. Hugh me vio primero. Después de llamarme, le dio un codazo a su madre. La madre de Hugh dejó de hablar al instante. Puso una cara sonriente. Caminó rápidamente hacia nosotros. Metió las bolsas grandes y pequeñas que llevaba en las manos de mis padres. ¡Feliz Año Nuevo, suegros! Estos son solo algunos pequeños regalos para mostrar nuestro respeto. Mi madre no se acercó. Y mi padre no le dedicó ningún gesto. No intentes reivindicar tu parentesco. ¿Quién es tu suegro? La madre de Hugh sonrió aún más alegremente. Es culpa de nuestro Hugh. Suegros. No te enojes. Me acabo de enterar de que por un pequeño malentendido antes del Año Nuevo, Hugh hizo que Cindy se sintiera infeliz. En cuanto le dieron de alta del hospital, lo traje aquí para disculparse. Nuestra familia no puede extrañar a una nuera tan buena como Cindy. Toda la familia tenía la misma piel dura y podía decir palabras descaradas sin dudarlo. Al ver que mi padre no quería hablar con ella, me tomó de la mano otra vez. Oh, me gustaste mucho cuando vi tu foto, tía. Ahora que te veo en persona, puedo decir que eres muy afortunada, Cindy. No te enojes más. De hecho, también es culpa de la tía.
Le decía a Hugh que me gustabas mucho y le pedí que se asegurara de no separarte. Si no te traía de vuelta para el año nuevo, le rompería la pierna. Como resultado, este niño era tan terco que simplemente se acordó de traerte de vuelta. Ya sufrió las consecuencias de hacerte infeliz. Por favor, perdónalo. No pude evitar suspirar. La madre de Hugh podía cambiar de rostro con naturalidad. Si no hubiera escuchado lo que dijo antes, la habría considerado muy razonable. No quise malgastar más palabras con ella y descubrí su disfraz sin piedad. Soy realmente bendecida. La mayor bendición para mí es no casarme con alguien de tu familia y sufrir. Deja de fingir. Acabas de decir que querías engañarme para que entrara en tu familia y darme una lección. Ahora finges ser una madre y una hija cariñosas. Me da asco. Mi padre me animó a mi lado. Exactamente. De ninguna manera te vas a casar con mi hija. Al darse cuenta de que habíamos oído lo que acababa de decir, la madre de Hugh puso los ojos en blanco y cambió de táctica. De repente se sentó en el suelo y empezó a llorar. Durante el festival de primavera, había bastante gente visitándose. Ahora todos se detuvieron y miraron hacia aquí. La madre de Hugh dijo en voz alta, esto es indignante. Todos. Ven y juzga por mí. Mi hijo quedó discapacitado permanentemente para salvar a su novia. Como resultado, su familia nos dio la espalda. Y el matrimonio que habíamos acordado se canceló sin más. La madre de Hugh intentó secuestrarme moralmente y lloró con mucha intensidad. Pero después de llorar un rato, descubrió que nadie le prestaba atención. En cambio, la gente que pasaba la señalaba. Mi tía vino a nuestra casa a pasar Año Nuevo con sus amigos. Cuando escuchó esto, ella le escupió directamente a la madre de Hugh. ¡Pa! ¡Qué descarada! Estás diciendo tonterías con los ojos bien abiertos. Mira lo que has hecho. Su abuela estaba gravemente enferma. Y tu hijo insistió en traerla de vuelta para Año Nuevo. Ahora tu hijo ha sido castigado por el cielo. ¿Y aún te atreves a culpar a nuestra Cindy? Nunca he visto gente tan desvergonzada como tú. Lárgate. Fuera de aquí. Los demás vecinos también intervinieron y no le mostraron ningún tipo de amabilidad. La madre de Hugh dejó de llorar sola y empezó a discutir con esa gente. Fue este gafe que no se llevó a casa a mi hijo el que provocó su accidente de coche. Debería casarse con mi hijo y servirle bien el resto de su vida. Sus palabras solo provocaron una condena aún más intensa por parte de los demás. Eres tan descarado como un escarabajo pelotero con máscara. No puedes cagarte encima, pero culpar a la tierra por no tener gravedad. El accidente de tu hijo es su castigo. Por muy mordaz que fuera la madre de Hugh. No podía discutir con más de una docena de personas sola. Cuando la madre de Hugh dijo que vendría a disculparse, ya me imaginaba lo que tramaba su familia. Así que en los últimos días, además de ir al hospital a cuidar a mi abuela, tampoco estuve ociosa en casa. Antes de que vinieran, yo había difundido la noticia, deliberada o inadvertidamente. Mis padres tenían buena reputación entre los vecinos. Con la idea preconcebida, era natural que nadie creyera sus disparates. El rumor se disipó fácilmente. Incapaz de seguir discutiendo, la madre de Hugh puso los ojos en blanco y se levantó del suelo. Hugh entonces empujó su silla de ruedas y me tomó la mano. Cindy, escuché que tu abuela ya está fuera de peligro. Quizás fue porque asumí la culpa de este desastre por ella que pudo estar sana y salva. ¿Por qué no voy al hospital a ver a mi abuela? Mi abuela debe tener la esperanza de que podamos seguir juntos. Al principio quería quitarme de encima a Hugh. Pero cuando escuché su amenaza, lo miré. Ya había aceptado que la familia Hugh me había calculado. Pero en ese momento, de repente me enojé aún más. Apreté los dientes y dije, si te atreves a ir al hospital y molestar a mi abuela. Nunca dejaré que tu familia se vaya, dijo Hugh con cariño. ¿Cómo podría molestar a la abuela? Solo quiero que nos bendiga. Mi padre también oyó las intenciones de Hugh. Le arrebató la escoba al limpiador y empezó a golpearlo con ella. ¡Qué descarado! Vuelve a tu casa.
No eres bienvenido en nuestra casa. Para que este acto sea más realista. La madre de Hugh se hizo a un lado, soportando el dolor. Y no intervino. Para demostrar su determinación por recuperarme, Hugh también dejó que la escoba de mi padre le cayera encima. Cindy. Ya hice algunas cosas mal antes. Pero te quiero de verdad. Dame otra oportunidad. Volvamos juntos. ¿De acuerdo? A los ojos de Hugh. Salvo la amenaza. También había mucha paranoia. Este accidente de coche le había trastornado la mente. Respiré hondo. Cuando vi que mi padre estaba cansado de golpear, fingí detenerlo. Padre. Deja de golpear. Lo que dijo Hugh también tiene sentido. Después del accidente de coche. El hospital dijo que la abuela ya había superado el periodo crítico. Quizás él realmente asumió la culpa por la abuela. Ahora que lo pienso. Hugh no hizo nada excesivo. Solo esperaba que me fuera a casa con él. Mi padre estaba allí. Jadeando. Mirándome con decepción, Hugh intercambió una mirada con su madre. Y ambos mostraban la alegría de haber logrado su objetivo en sus ojos. Hugh pensó que finalmente me había ablandado y seguí adelante con el ataque. Sí. Solo quería que volvieras a casa conmigo. Te quiero tanto y tengo tanto miedo de perderte. Y cometí un gran error. Cindy, dame otra oportunidad. Sin duda te demostraré cuánto te quiero. Me pasaré la vida compensándote. Me mordí el labio inferior con fuerza y pregunté vacilante. ¿En serio? Hugh juró al cielo de inmediato. Mi tono hacia Hugh se suavizó un poco. Pero no acepté de inmediato. Pero el asunto ya había sucedido. Y ya rompimos. A Hugh no le importó en absoluto esta simple negativa. Pensó que aún había margen para salvar la situación y desistió de molestar a mi abuela. Él y sus padres se mudaron a un hotel frente a nuestra comunidad e intentaron por todos los medios recuperarme cada día. Hugh traía regalos diferentes cada día y se sentaba en cuclillas abajo de nuestra casa, fingiendo cariño. Él y sus padres se repartieron el trabajo. Él intentó convencerme. Mientras tanto, el padre y la madre de Hugh se turnaban para fastidiar a mis padres. La madre de Hugh demostró lo que consideraba la mayor sinceridad delante de mis padres. A nuestra familia le encanta Cindy como nuera, siempre y cuando esté dispuesta a casarse con alguien de nuestra familia. Sin duda, prepararemos un coche y una casa. El regalo de compromiso será de 180. 0 yuanes. Y sin duda te haremos quedar bien. Después de todo, no es fácil para ti criar a una hija así. No tienes que devolver el regalo de compromiso. Sin embargo, mis padres se mantuvieron firmes. Cada vez que la madre de Hugh venía, la echaban. Bajo mi insinuación. Mientras alejaba a la madre de Hugh, mi madre gritó. Si no fuera por ti, Hugh. ¡Qué buen chico! No me habría vuelto así. Nunca dejaré que mi hija se case con alguien de tu familia para que sufra. Hugh también escuchó esta frase y pensó que mis padres tenían una opinión sobre los suyos. No fue culpa suya. Hugh estaba encantado. Cuando vino a verme al día siguiente, me pidió que volviéramos. No me negué, sino que le pedí. Le pregunté a Hugh. Si tuvieras que elegir de nuevo, ¿seguirías pensando que no importa si mi abuela vive o muere y me obligarías a ir a casa con Hugh? Hugh respondió sin pensar. Claro que no. Antes, todo fue idea de mi madre. Si tuviera que elegir. También quería enviarte de vuelta inmediatamente la última vez. Aunque demostró su sinceridad, Hugh también desvió convenientemente toda la responsabilidad. Le repetí las palabras que Hugh me había dicho una vez. En ese caso, después de casarnos, tendremos nuestra propia familia. Ahora no tienes buena salud. Y hay muchas cosas en las que necesitas gastar dinero. No pienses siempre en subsidiar a tu madre con lo que ganas. Hugh probablemente esperó despierto y pensó que recuperarme era la mejor opción para él en ese momento. Así que inmediatamente levantó el dedo y maldijo. Eso es seguro. Esas fueron solo tonterías que dije cuando estaba un poco confundido. No te preocupes.
En el futuro. Definitivamente te apoyaré en todo y siempre estaré a tu lado. Entonces pregunté. Incluso si tu madre está gravemente enferma. ¿Seguirás a mi lado? Hugh asintió con sinceridad. Marido y mujer son uno. Naturalmente. Sería aún mejor si mi madre muriera. Nos ahorraría dinero. Mi madre, deliberada o inadvertidamente, reveló que sin importar quién se casara conmigo, ella y mi padre definitivamente lo tratarían como a su propio hijo. Los ingresos de mis padres eran mucho mayores que los de los padres de Hugh. Así que Hugh se distanció rápidamente y añadió dinero sucesivamente. Después de todo. No soy médico. No tiene caso volver. Lo más importante es quedarse con Hugh y la tía. Asentí pensativo y miré a la madre de Hugh de pie en la puerta. Su rostro se puso furioso. Cuando Hugh me vio asentir, pensó que había aceptado volver. Estaba tan feliz que quería tomarme de la mano. Pero, por desgracia, la madre de Hugh se apresuró a ir primero e interrumpió su acción. Le agarró la oreja y empezó a regañarlo. Bien por ti. Olvidas a tu madre en cuanto tienes esposa. Te crié así de grande. ¿Y así me lo pagas? Hugh también se sobresaltó al ver aparecer de repente a su madre. Pero como yo estaba allí, tartamudeaba y no sabía cómo explicarlo. Al final. Aún así, decidió recuperarme primero. Madre. Es tu culpa que las cosas hayan resultado así. No vengas a estropearlo todo. La madre de Hugh lo señaló. Con la mano temblando de ira, Hugh. En realidad me estás culpando. Ella fingió alejar a Hugh. Es esta zorra la que te ha llevado por mal camino. Primero te hizo romperte la pierna. Y ahora intenta abrir una brecha entre madre e hijo. Haciéndote incluso renegar de tu propia madre. Te lo digo. No estoy de acuerdo con que Hugh esté con nosotros. Nunca podrá entrar en la familia Hugh. Hugh pensó que estaba a punto de recuperarme y estaba muy enojado porque su madre lo había arruinado todo. En ese momento no quise hacer nada. Solo una mirada de reticencia para Hugh y una frase. Parece que tu madre sigue siendo más importante que yo. Hugh tomó una decisión de inmediato. Mamá. Si no hubieras insistido en traer a Cindy de vuelta a casa, todo esto no habría pasado. No te escucharé más ni haré nada que pueda lastimar a Cindy en el futuro. La madre de Hugh abrió los ojos y miró a su hijo con incredulidad. Siempre había pensado en Hugh y en todo. Como resultado, por su propio bien, Hugh podía alejarla sin dudarlo. Con una bofetada. La madre de Hugh le dio una bofetada a Hugh, hijo desleal. Si me repudias como madre por esta mujer, fingiré que nunca te di a luz. Inesperadamente. Hugh, con firmeza, me eligió. Entonces romperá la relación. El padre de Hugh, que acababa de llegar, no sabía qué había pasado. Solo vio a la madre de Hugh irse enfadada. Y corrió tras ella. Esa noche Hugh recibió una llamada de su padre. Esta vez. Mi suposición se cumplió. Algo realmente le pasó a la madre de Hugh. Su padre llamó y dijo que su madre estaba tan enojada con el que condujo de vuelta a su pueblo natal durante la noche. Como resultado. Porque no descansó lo suficiente. Cuando subía las escaleras. De repente se sintió mareada y se cayó por las escaleras, golpeándose la cabeza. El médico dijo que la situación era crítica y que probablemente no despertaría. El momento de la llamada del padre de Hugh fue realmente desafortunado. Mis padres acababan de ceder y permitieron que Hugh se quedara en casa. Así que Hugh no dudó en decírselo. No soy médico. Aunque vaya, ella tampoco despertará. Le prometí a Cindy que la acompañaría hoy. No me molestes. Después de colgar el teléfono, Hugh hizo como si nada hubiera pasado y empezó a charlar y reír con nosotros. Luego dejó escapar un suspiro. Durante el almuerzo, mencionó que quería celebrar la boda después del festival de primavera. Mi madre replicó de inmediato. ¿Boda? ¿Cuándo prometió mi hija casarse contigo? La mano de Hugh, que estaba recogiendo comida, se congeló.
Y giró la cabeza para mirarme. Me metí un bocado de arroz en la boca y murmuré, solo te hablé un poco más porque estuvimos juntos antes. En cuanto a mis padres, son muy bondadosos. Incluso recogían a un perro callejero en la carretera, y lo traían a casa. No te equivoques. ¿Quién querría estar con un lisiado como tú? Hugh se quedó atónito un rato antes de reaccionar. Tiró los palillos y gritó. ¿Cómo te atreves a jugarme una mala pasada? Sonreí y dije. ¿Cómo se puede decir que esto te está haciendo una mala pasada? Lo hago por tu bien. Mira tu situación actual. Me temo que no podrás encontrar un buen trabajo en el futuro. ¿Vas a usar ese dinerito para tratar la enfermedad de tu madre? Además, por un pequeño beneficio. Incluso puedes renegar de tu propia madre. ¿Quién se atrevería a casarse con alguien como tú? Le abrí la mano a Hugh. ¿Y nosotros? Se acabó hace mucho tiempo. Esas palabras volvieron loco a Hugh. Tiró los palillos y empezó a destrozar cuencos. ¿Pero qué podía hacerme un lisiado como él? Mi tío vino de visita y lo sometió fácilmente. Entonces él y mi padre se pusieron de acuerdo para echarlo. Cindy, qué desalmada. No tendrás una buena muerte. Te lo aseguro. Te arrepentirás. Tarde o temprano, me rogarás que te perdone. Hugh se volvió loco. Gritaba que quería matarme. Pero los guardias de seguridad de la comunidad lo expulsaron fácilmente. Mi mundo por fin estaba en paz. Después de deshacerme de Hugh, recogí a mi abuela, que se alojaba en casa de mi tío, y la traje a casa. Por desgracia, afortunadamente se fue. Después de solo 2 días, tuve que volver al trabajo. La viejecita estaba de muy buen humor mientras me preparaba la comida. Esto es lo que le gusta comer a nuestra Cindy. Y a nuestra Cindy también le gusta esto. Viendo que mi abuela me llenó la maleta. Me sentí muy tranquilo y pude volver al trabajo sin preocupaciones. De repente sentí un poco de irritación en los ojos. Abracé a mi abuela y me comporté con coquetería. A mí la quiero muchísimo. Me gusta todo lo que hace. Me despedí de mi abuela y de mis padres. Y regresé a la ciudad donde trabajo. Una amiga en común de Hugh y yo me contó chismes sobre lo que le pasó a la familia de Hugh más tarde. Dijo que cuando Hugh corrió a casa, su madre ya había muerto tras no ser rescatada. El padre de Hugh tampoco quiso cuidar de su hijo desleal. Y simplemente lo echó de casa. Hugh parecía abatido. Regresó a su empresa original con la esperanza de seguir trabajando. Pero lo convencieron eufemísticamente de irse. Hugh recibió una compensación considerable. Si Hugh hubiera estado dispuesto a dejar de lado su orgullo, aún le quedarían muchas salidas. Pero Hugh era tan arrogante que usó ese dinero para empezar un negocio. Al final, lo perdió todo. Más tarde me enteré de que Hugh no pudo aceptar la situación y se suicidó. Para cuando descubrieron a Hugh, su cuerpo ya apestaba. Cuando mis amigos discutían estas cosas, me miraron con cierta vacilación. Sonreí con indiferencia. Ahora, cuando me entero de lo de Hugh, no siento la más mínima conmoción en mi corazón. Se ha convertido en un simple pasajero en mi vida. Mi nueva vida comienza desde este momento.